Alarma, alarma, alarma. Universo 1084 se aproxima al universo 4726 a máxima velocidad a punto de colisionar. Alerta, alerta, alerta. Para el vigilante de este sector se le informa la colisión de los universos en su respectivo sector. Se le ordena en salvar, proteger y reconstruir los dos universos inmediatamente. Tiempo estimado de colisión procesando. De menos de 5 segundos desconocido. Suspiro bien, creo que tengo trabajo que hacer, lo decía un hombre quien miraba en una pantalla dos universos a punto de chocar entre sí, todo siendo visto por el hombre con una cara seria mientras salía de ese lugar. Universos 1084, Sonic en el espacio cerca de la Tierra, se llevaba a cabo un combate que decidirá el destino de la Tierra, de una entidad devoradora de planetas y dos individuos, un erizo dorado brillante y una máquina avanzada quien era manejado por una inteligencia artificial. Llamada Sage, los dos antes mencionados se encontraban a punto de encestar el golpe final hacia la criatura. Vamos Sage, es el momento, hay que acabar con esto de una vez. El quien decía estas palabras no era nada más que el propio Sonic, el erizo, el salvador del mundo, el ser más rápido del mundo, Sage. Entendido, preparando el arma para disparar. Lo decía mientras preparaba el arma y apuntaba el arma hacia el centro ya lista para disparar. Todo está siguiendo todo a la perfección, lo iban a lograr, iban a destruir a ese monstruo. Pero algo pasa que nadie esperó, de repente todo a su alrededor se estaba resquebrajando como si el espacio estuviera rompiéndose y un líquido negro púrpura salía de las grietas. Sonic. ¿Qué está pasando? Algo que ese monstruo está haciendo. Sage. Viendo el entorno comenzó a escanear una grieta que apareció cerca suyo que podía ser el causante de estas grietas. Analizando. Completa la cara de niño antes seria rápidamente cambió a una cara de terror total al entender que son estas grietas, así advirtiéndole a Sonic con terror en su cara: Sonic, no lo toques, si lo tocas desaparecerás por completo, lo decía como miedo, así haciendo que el erizo dorado esquivar las grietas rápidamente con mucho esfuerzo. Ya que aparecían más y más a cada instante, y no solo era él sino Sage quien está al estar en un robot gigante tenía que hacer más esfuerzo para no tocar las grietas. Siguieron así por unos minutos antes de oír un grito indescriptible, como un animal siendo desollado. Sonic. Con un poco de miedo, ¿qué está pasando? Sage, rápido, sal de ese robot rápido, no podrás esquivar las grietas así. Sage, haciendo caso al erizo, salió del robot, así estando la inteligencia artificial con conciencia al lado del erizo, quien vio al robot gigante siendo derretido por las grietas de tal forma que aterró a Sonic, quien al ver al ente con el que estaban peleando en la misma situación pero peor. Si Sonic ya estaba aterrado, ahora está 1000 veces peor al ver a The End siendo destruido de una forma que no se podía escribir. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué demonios está sucediendo? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué? Sage. Sonic, escucharme ya. Sage, aterrada, le estaba gritando a Sonic. El antes mencionado estaba paralizado, no se movía por nada. Que escuchó el grito de Sage, así por fin saliendo del trance y viendo a la chica grillada, quien al ver al erizo por fin escuchándola de comenzar a hablar con preocupación pero con una determinación. Sage. Sonic, tenemos que volver a la Tierra a decirle a Pa. Dejo Dr. Eggman lo que está pasando solo, entonces tendremos la posibilidad de sobrevivir del 0,000000001%. Es lo único que podemos hacer. Sonic, viendo la situación y ver la magnitud del problema, asentiría y con toda la velocidad se dirigió a la Tierra para salvar a sus amigos y buscar al Dr. Eggman para que lo ayude en esta situación que nunca antes se había enfrentado él junto con sus amigos, así yéndose a la Tierra y alejándose de The End, del cual seguía gritando del más puro dolor, así dándoles un escalofrío a Sonic y Sage.
Ubicación desconocida, hora 8:39 p.m. Base central de GAN. En la oficina central de GAN, en la vasta oficina se encontraban varias personas, corriendo de un lado a otro. La razón, se ha dado avistamientos de lo que la gente le dio el nombre de grietas en todas partes del mundo, en China, Estados Unidos, Canadá, la India y demás países la misma situación, pero lo más aterrador era que si un ser vivo o no vivo se acercase a tocar una de las grietas, rápidamente la persona se derrite volviéndola una masa amorfa que en sus últimos momentos la persona gritaría de forma inhumana que haría que el hombre o movían más valiente se aterrada por tal escena. Pero para la desgracia de las personas las grietas se extendían rápidamente, así tocando a los que estuvieron cerca de las grietas. Así haciendo que haya 1000 incidentes reportados a todo el mundo, así sembrando el terror de la gente, así haciendo que se alejaran de las grietas rápidamente, así el ejército llevándose a las personas a un lugar seguro por el momento, ya que las grietas seguían y seguían apareciendo, así haciendo que él se dirija a la base central de GAN, uno de 5 lugares seguros del mundo. Y todo siendo visto por el comandante Abraham Torre, en las pantallas de la gran oficina central, todo con una mirada seria sin ninguna emoción. Pero por dentro el comandante también está aterrorizado, viendo en las pantallas desde el punto de vista de sus soldados, sus hombres, estando frente a la calamidad que la humanidad y la movían habían visto en la historia, esto superada todo lo que habían enfrentado antes. Eggman, Black Dawn, el virus metal, todo eso no se compara al caos que hoy se estaba viviendo. Hacían que el comandante apretaba los puños con fuerza, así haciendo que le empiece a salir sangre por la fuerza que hacía. Pero ¿qué se podía hacer si no era los antiguamente dichos? Entonces, ¿quién sería capaz de tal horror? Todo esto había comenzado a llenarlo de tal furia, que golpeó el escritorio con tal fuerza que pudo romperlo como si nada, lo cual eso no sería para tanto si no el escritorio fuera hecho de metal. Así haciendo que todos los que estaban en la oficina se detuvieran al ver al comandante. Nadie decía nada que tenían que decir acerca de esta situación. Siguieron así por unos segundos hasta que una voz se escuchó dirigiéndose al comandante: cálmate, Abraham, no es momento de enojarte, no, ahora tenemos trabajo que hacer ahora. Abraham, al escuchar la voz, comenzaría a calmarse, tomando varios respiros, así tranquilizándose. Comandante Abraham, ¿cómo quieres que me calme si estamos en esta situación? Shadow, al quien el comandante estaba hablando, era a la forma de vida definitiva, el salvador del mundo contra los Black Arm. Shadow el erizo, quien se estaba acercando al comandante con una mirada seria, no inmutándose al ver las pantallas, pero el comandante lo sabía bien. En los ojos del erizo, la chispa del miedo se encontraba en Shadow, y eso lo sorprendió. La forma de vida definitiva está asustado, pero ¿cómo es esto posible? Antes el que comandante a hablar. Alarma, 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 peligro, peligro, peligro. Grietas aparecieron alrededor de la base central. Se le informa a los trabajadores que no se acercan a las grietas y que rápidamente se dirijan al área de evacuación rápidamente. Y con esa alarma la gente comenzaría a aterrarse y entrar en pánico. Siguieron así por unos minutos antes de golpe. Así haciendo que todos miraran al comandante, quien con voz seria diría: comandante Abraham, ¿qué mierda están haciendo, idiotas? Todo el mundo calmarse y diríjase a la zona de evacuación rápidamente. ¿Qué esperar? Hagando ya. Así haciendo que todos empiezan a salir de la oficina rápidamente pero de manera ordenada. Comandante Abraham, Shadow, Turoge y Gamma, diríjase a las zonas donde las grietas aparecieron y saquen a las personas. Yo me dirigiré a la zona de evacuación después de encargar la información de estas grietas. Shadow: está bien, Abraham, pero cuando termine de rescatar a las personas vendré por ti. El comandante solo asintió con la cabeza mientras se dirija a la computadora y empezaba a descargar la información de las grietas, mientras que Shadow empezaría a correr hacia las zonas donde aparecieron las grietas. Shadow en su mano tenía un comunicado para informar a Rouge y Omega. Shadow: a Omega y Rouge les mandaré la información de las zonas, ¿me entendieron? Una voz robótica le respondería. Omega: entendido, información obtenida. Dirigiéndose a las zonas peligrosas. Shadow: Rouge, te llegó la información. Rouge, ¿estás ahí? Rouge responde. Rouge: Shadow el erizo que se había enfrentado Black Arm y Black Dawn sin ninguna pizca de miedo y sin temor a nada.
De pronto esa sensación, tan familiar aterró al erizo negro. ¿Por qué no responde acaso ella? No, ella vio lo que les pasa si tocan las grietas, entonces ¿por qué no llama? Mientras el erizo negro pensaba por qué no respondía, su camarada Omega le dio la respuesta que tanto quería oír. Omega. Rouge se encuentra en las zonas donde se crearon las grietas mientras hablamos Shadow. Shadow. ¿En serio es verdad, Omega? Omega. Afirmativo, yo estaba con ella y el comandante Abraham la llamó para la computadora principal para salvarla de más información. Shadow. NNNNN. Entendido. Después de salvar a la gente, dirígete a la zona de evacuación rápidamente, y Omega, pase lo que pase no toques las grietas, lo decía mientras empezaba a correr a máxima velocidad rumbo a las zonas donde se crearon las grietas. Omega. Afirmativo, lo decía mientras comenzaba a dirigirse también. Lugar computadora principal. 9:09 p.m. en la aviación de la computadora principal. Un grupo de soldados dirigidos una movían murciélago se encontraban descargando toda la información acera de las grietas, viendo si hay una posibilidad de revertir los daños hechos por las grietas a las personas, y movíamos una cura, lo que sea, pero que detenga esta locura. Soldado 1. Señorita Rouge, rápido, las grietas se están acercando rápidamente, tenemos que irnos ya. Un soldado de GAN le diría a su líder de esta misión. Y viendo las grietas que no hacían nada más crecer y crecer, más y más grietas aparecían sin descanso. Rouge. No podemos dejar esta información, si lo dejamos toda esta información, estaremos muertos y no podremos hacer nada. Soldado 2. Medición, ¿cuánto falta para terminar de descargar la información? Con tono de pánico. Rouge. Esperen, varios minutos habían pasado hasta que computadora principal descargar de archivos completo. Rouge. Si ya era hora, rápido, tenemos que salir de aquí. Soldado 1. Ya oyeron, soldados, salgamos de aquí ya, rápido. No pudo terminar ya que vio como uno de sus compañeros fue alcanzado por una de las grietas. No pasó nada por los últimos minutos. Todos, absolutamente todos, se quedaron aterrados ya que vieron a su compañera siendo derretida a gusto frente a ellos y no pudieron hacer nada más que mirar impotentes cómo se derretía y se convertía en una masa amorfa de carne ardiendo. Y lo peor de todo, la carne se estaba moviendo y leves gemidos se oían. Soldado 3. No, hermano, no. El soldado, viendo como su ahora hermano estaba convertido en una masa de carne, se dirija a sacarlo de allí y llevarlo para curarlo. Estaba a punto de agarrar la masa de carne, de no ser dos soldados agarrándolo de lado a lado de los brazos llevándolo lejos de allí. Soldado 3. Suélteme, tenemos que llevarnos, lo contrario nosotros. Soldado 4. No podemos, ya es tarde para él, lo siento Brad, pero no podemos. Soldado 3. No, espere, no lo hagan por favor, no es mi hermanito, no lo dejen por favor, no quite hermanito, suélteme, Kindo. Soldado 5. Rápido, salgamos de aquí rápido ya, lo decía mientras ayudaba a sus dos compañeros a llevarse a su compañero, quien estaba intentando zafarse del agarre donde sus demás compañeros los ayudaron a sacar al devastado hombre, quien vio posiblemente por última vez a su hermano menor. Todo mientras que la murciélago Rouge miraba con terror y horror el soldado quien habló con ella por última vez. Rouge. Oh, por Dios, lo decía mientras se dirija hacia la salida, corriendo de ese lugar así solo, quedando la masa de carne retorciéndose de dolor y desesperación. Oficina central de GAN. El comandante Abraham Torre estaba sentado viendo la computadora con una mirada apagada, sin ninguna emoción, viendo la información de las grietas y cómo arreglar todo esto. Aunque fuese la más pequeña oportunidad, lo que fuese lo haría sin dudar. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Computadora principal verificando grietas, analizando, realización completa, posible cura para las grietas. Ninguna forma de destruir las grietas. Ninguna forma de detener las grietas.
Analizando realización posibilidad de que la Tierra no sea destruida 0,0000%. Posibilidad de que las Esmeraldas Caos ayuden en esta situación. Ninguna. Futuro estado del universo. Destruida sin posibilidad de reparación. El comandante Abraham Torre al ver la información. No pudo hacer nada más que agachar la cabeza en aceptación esperando que llegue el momento de su muerte comandante Abraham. Así que... este es el final. Shadow junto con Youge y Omega estaban en la entrada de la oficina viendo al comandante Abraham. Shadow. Comandante Abraham, tenemos que retirarnos rápido antes que todas las grietas se aproximen aquí. Tenemos que irnos. Comandante Abraham. ¿A dónde, chicos? No hay a dónde correr. Rouge. No hay tiempo, tenemos que irnos. Omega. Negativo, no podemos, lo decía mientras miraba una grieta apareciendo detrás de Shadow, Rouge y Omega, así haciendo que los tres entraran y se pusieran detrás del comandante Abraham, quien comenzó a hablar con todo decaído. Comandante Abraham, Shadow, Rouge, Omega, fue un honor haberlos conocido. Y Shadow, así haciendo que Shadow lo mirase confundido y un poco asustado. Lamentó haberte llamado monstruo en el pasado. De verdad, lo lamentó mucho. Lo decía mientras empezaba a derramar lágrimas. Shadow al ver a Abraham recordó el día el que lo llamó monstruo. Llorando frente a él solo pudo decir: Shadow, yo te perdono. Lugar desconocido. 9:10 p.m. Casa de Crema y Balnia. Crema. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo está gritando? ¿Qué pasa, mamá? Balnia. No pasa nada, mi niña, todo va a estar bien, tenlo por seguro. Crema. Mamá, tengo miedo. Balnia. No te preocupes, mi niña, todo estará bien, no te preocupes, yo estaré contigo pase lo que pase. Ubicación, atmósfera de la Tierra. Hora 9:30 p.m. Se podía ver en el cielo una luz brillante descendiendo a la Tierra rápidamente y esquivando las grietas que aparecían en el cielo, más y más aparecían haciendo que la luz, o más decir Sonic junto con Sage, Sonic empezó a esquivar con extrema dificultad. Pero por suerte se podía ver el suelo de la Tierra, más en específico unas islas. Así, sin perder tiempo, Sonic empezaría a ir más rápido sin percatarse de que una grieta lo había tocado del pie sin notarlo, excepto por Sage, que al ver lo acontecido diría al erizo transformado en Super Sonic. Sage. Sonic, te tocaron, Sonic. ¿De qué estás hablando? Respondió a Sage sin siquiera voltearla a verla, poniendo suma atención en la isla, viendo con miedo como varias grietas estaban rodeando a 4 personas, 3 movíamos y un hombre, quienes con un miedo se alejaban de estas mismas. Sonic. Gritando Tails, Knuckles, Amy, Eggman, los 4 al unísono. Sonic, erizo. Sonic, viendo la situación, decidirá utilizar el poder de las Esmeraldas Caos para salvar a sus amigos. Sonic. Control SSSSSS. No pudo terminar de decir las palabras porque de manera inesperada perdió su transformación de Super Sonic, así volviendo a la normalidad y consigo cayendo junto con Sage en el centro del círculo rodeado de grietas que poco a poco se acercaban de manera amenazante. Así haciendo que los demás se acercaban a ver si estaban bien. Amy. Sonic, ¿tú estás bien? Knuckles. Sonic, ¿te encuentras bien? Tails. Sonic, ¿qué está pasando? ¿Acaso DN está detrás de todo esto? Sonic, adolorido, se sentó respirando con un poco fuerte, ya que si le dolió la caída y le había rompido algunos huesos, pero estaría bien, solo necesitaba unos minutos y estaría como nuevo. Sonic. Tranquilos chicos, estoy bien, solo un poco lastimado, es todo en serio. Y no, Tails no fue él, de hecho él fue eliminado por estas cosas. Abby. Que si no fue él. Entonces, ¿quién fue? Knuckles. Sí, para darle una paliza que nunca olvidará. Eggman. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Sage le preguntaba a su creación con tono de preocupación como un padre al ver a su hijo lastimado por un accidente. Sage. Con tono tranquila le responderá a su creador: sí señor, estoy bien, no me pasó nada. Así haciendo que el doctor se tranquilizara al oír eso. Tails. Con tono preocupante: si no fue de Enden, entonces ¿quién puede ser? Eso yo lo puedo responder. Todos sin excepción fugaron su vista a la niña que estaba viendo cargada por el Dr. Eggman. Sonic. Sage. Eggman. Sage, ¿qué averiguaste que son estas grietas? Le preguntaría a la niña quien tenía cargada en sus manos. Sage. La información que pude recolectar acerca de las grietas es que son facturas de la misma realidad destruyendo la propia existencia misma, de manera que no
Puedo comprender, pero sé con exactitud una cosa. Todos se quedaron en silencio máximo al oír tal aclaración, la realidad misma destruyéndose. Pero ¿cómo era posible que estaba causando todo este caos? ¿Quién estaba detrás de esto? Y más importante, ¿qué quería con esto? Amy, siendo que ya no tenía las fuerzas para seguir de pie, se puso de rodillas en shock al oír tal aclaración. Solo pudo quedarse sin decir nada más. Talis, aturdido sin saber qué decir, solo se quedó donde estaba, paralizado del miedo. ¿Qué podían hacer para esto a no ser si, Talis? ¿Y si usamos las esmeraldas para reparar este problema? Siempre nos ayudan en esta situación. No podemos usarlas de nuevo. Sage, con voz apagada, miraría el zorro de dos colas con una mirada sin emoción. Sonic, sin entender el por qué no podíamos usarlas, respondería a Sage. Sonic, ¿de qué estás hablando? Sage, podemos usarlas, las esmeraldas aún las tengo conmigo. Sage, sin emoción, le diría a Sonic lo siguiente: Sonic, ¿puedes mostrarnos las esmeraldas, por favor? Sonic, sin entender bien de todo, empezaría a sacar las esmeraldas una por una. Así todos, viendo el estado de estas, así todo el mundo se quedó en completo silencio. Las esmeraldas caos eran aquellas quienes les ayudaron en situaciones de estreno. Peligro, las quienes les ayudaban. Estaban de un tono negro oscuro, agrietadas, donde en las grietas un líquido negro estaba saliendo de estas mismas, dándoles una apariencia desagradable. Así haciendo que todos esté con horror en sus miradas. Knuckles. Las esmeraldas caos están, Sage, destruidas por las grietas, y si las esmeraldas caos están destruidas, quiere decir que Amy, la gran esmeraldas maestra de BD, Knuckles, destruida. Al decir esa palabra, Selekin Rojo no pudo hacer nada más que ambiente tan decaído, no pudo decir nada en esta situación. Que tenía que decir. Tenía que poder que hacer algo, pero antes de que Sonic tuviera algo que decir, vio como las grietas se acercaba hacia ellos, así divirtiéndose a las demás lo que estaba pasando. Sonic. Chicos, las G, así haciendo que todos salieran de ese estado y miraban como las grietas se acercaban a ellos, así los chicos se acercaran espada contra espada con el miedo en sus rostros. Talis, asustado. ¿Es el fin?, les preguntó a sus amigos y enemigo, lo cual estos no sabían qué responder hasta que Sage comenzó a hablar. A punto de llorar. Sage abrazando al Dr. Eggman. Sollozo ahogado. No te vayas. Papá, no me dejes sola, así abrazando con más fuerza a su padre, no queriendo alejarse de él, así haciendo que el Dr. Eggman, el enemigo jurado de Sonic, empiecen a abrazar a su creación, no su creación, a su hija con más fuerza, y diciendo con voz calmada y tranquila: Eggman, no te preocupes, mi querida hija, yo estaré para ti, mi niña, así abrazándola con más fuerza para tranquilizarla. En la mente de Eggman, jajajajaja, entonces así te sentías con María, abuelo, ya veo el por qué la querías tanto, lo decía, mientras recordaba a su abuelo y a su prima María con tristeza. Los movíamos al ver este gesto de su enemigo, se quedaron en silencio hasta que Talis, el joven zorro, también comenzó a llorar, viendo que esto en verdad era el fin de todo. Talis, llorando, comenzó a hablar con miedo. Yo no quiero morir, no quiero morir, no, pero no pudo terminar de hablar ya que fue abrazado por Sonic, Amy y Knuckles, de todos los lados. Este gesto dejó el chico zorro sin palabras, no hasta que oyó a su primer amigo, no solo amigos, a su hermano mayor, quien le dijo estas palabras a su hermano menor. Sonic, sonriendo pero soltando pequeñas lágrimas, pero con su típica voz, le diría lo siguiente: entonces, si ese es el fin de todo, al menos me alegra estar con mi familia hasta el final. Los amo, chicos, de verdad, gracias por estar conmigo siempre. Lo decía mientras tenía su sonrisa y sin una pizca de miedo de la situación. Si todo esto se va a acabar, entonces se aseguraría de mantener la sonrisa para no preocupar a sus amigos. Tails, Amy, Knuckles, al oír las palabras de Sonic, no pudieron decir nada más que sonreír y abrazarse como la familia que son. Mientras esto sucedía, las grietas se acercaban hasta el punto de ya casi tocarlos, ya no había salvación. Este era el fin. En la mente de Sonic: por favor, si hay alguien ahí fuera, por favor. Activar la extracción de evacuación mundial. Todo el mundo, donde estaban todas las personas del mundo, no importase en dónde estaba, una luz brillante apareció frente a la persona, sí, llevándolas lejos de ese lugar a punto de destruirse, así haciendo que la tierra antes llena de vida viva y artificial desaparecieran sin dejar rastro.
Activar el paro temporal. Activación completada. Uff, estuvo cerca por poco y este universo estaría destruido. Dios, y en mi primer día. Eso, suspiró, tristemente estará en mi currículum por el remaster. Pero lo bueno es que llegue a tiempo. Ok, asistente, activa el protocolo para reparar el universo 1084. Entendido, bro. Activado y listo. Que bien, bro, buen trabajo. Solo queda esperar a que este universo se repare. Hermano, y la gente de ese planeta, ¿qué hacemos con ellos? Los dejamos en estado de hibernación hasta que el universo esté 100% reparado y les borramos la memoria. No sabes qué, creo que tengo una mejor idea. Ajá, ¿y cuál es? Hermano, prepara la sala de cine, es hora de un viendo universos. ¿En serio lo dices? ¿En serio, hermano? Sí, ¿por qué no? Venga, vamos a preparar todo para nuestros invitados. Así un hombre desconocido abriría un portal y entraría, y estaba el portal, mientras el universo se quedaba en pausa, siendo reparado por el hombre desconocido. Fin del capítulo. Prólogo.